Rosmini, nuevo ensayo, capítulo primero, número 58. Aquí en Rosmini, como lo dijimos, estos numeritos 58, cuando digo capítulo primero, 58, no es el 58 del primero, porque la numeración 58 es de toda la obra. Entonces, es una numeración sucesiva de toda la obra, que en ese sentido es más cómoda, porque uno al tiro puede individuar el punto donde está con solamente el numerito. Bien. ¿Quién parte con la lectura? ¿Se escucha bien? Ahí sí. ¿Voluntarios? Parece que no. No se escucha. No se ¿Ah? escucha, parece. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿No ven la pantalla? Sí se ve, profe Lero está preguntando si se escucha, pero creo que se escucha un poco Eros se corto. está preguntando si se escucha, más o Sí. menos. Te escuchamos como un fragmento, sí. A ver, de nuevo. ¿Ahora? Sí. No, parece que son Ahora sí, audífonos. ahora te escucho. ¿Ahora sí? Sí, Ya. ahora te escucho. Un Sí. poquitín bajo el volumen, pero te escucho. A lo mejor mi Sí. volumen es bajo. No, son los audífonos, el micrófono. Eh, ya, pero lo voy a hacer. Lo voy a intentar. Intentémoslo y Dice, después vemos. Sí. ya, dice, razonando con estos filósofos, digo que si partimos de su suposición, No, se escucha muy. no, ya, No, sí, le toca sacrificarse a alguien más entonces. Yo puedo leer, profe. Ya, perfecto. Razonando con estos filósofos, digo que si partimos de su suposición, es decir, que las ideas particulares no contienen nada universal y común, es imposible deducir luego de ellas con la abstracción las ideas universales. En efecto, ¿cómo haré para obtener las ideas universales a partir de ideas meramente particulares si se supone que no contienen nada universal? ¿Se podrá sacar una cosa de donde no está? ¿No hay aquí una contradicción manifiesta? Pero nuestros filósofos nos enseñan el modo muy fácilmente. Las ideas universales, dicen, se extraen a partir de las ideas particulares mediante la abstracción. Cuando obtenéis la idea de un árbol, de una piedra, de un animal, de otra cosa o de otra cosa individual, observáis lo que hay de común en esas cosas y lo que hay de propio, deteniendo la atención en lo que hay de común y abstrayéndola de todo lo que hay de propio. Formáis la idea de la sola cualidad común, y esta es la idea universal. ¿Queréis formar la idea de existencia? No prestéis atención a las demás cualidades, sino que solo a la que en los objetos conocidos se vea que es la más común de todas. He aquí bien formada la idea de existencia. No quiero detenerme a enumerar las infinitas inexactitudes que contiene este discurso, solo diré lo que basta para poner en plena luz la dificultad de la que hablamos. Respondo entonces, ¿pretendéis que al reflexionar sobre mis ideas particulares de un árbol, de una piedra, etcétera, fije la atención en sus cualidades comunes y las separe de las cualidades propias? ¿Suponéis entonces que la idea de árbol, etcétera, que tengo en la mente es una idea compuesta, primero, de ideas de cualidades comunes y segundo, de ideas de cualidades propias? En efecto, si esa idea no contuviese esos dos elementos, yo no podría descomponerla como queréis que haga. No podría encontrarlos si allí no estuviesen, ni fijar mi atención en un elemento con preferencia sobre otro. Así os contradecéis a vosotros mismos, ya que habéis partido de la suposición de que las ideas particulares no contienen ideas universales y de que mi mente, completamente desprovista de estas últimas, puede formarlas con ayuda de las primeras. Estos filósofos desvarían entonces del siguiente modo. Es facilísimo, dicen, formar las ideas particulares. Las sensaciones no las suministran. Esta facilidad la deducen justamente de la suposición de que las ideas particulares no contienen nada universal ni de común. Una vez dado este paso, deducen a partir de las ideas particulares las ideas comunes y universales del modo que hemos dicho. Pero es fácil responderles. Al deducir las ideas universales y comunes de las ideas particulares, suponéis que las primeras son una parte, un elemento de las segundas. En cambio, al deducir las ideas particulares de las sensaciones, habíais supuesto el contrario, ya que si hubieseis supuesto que las ideas particulares
que en las ideas particulares se contiene alguna noción común y universal, habríais debido asignar un origen a esta, distinto de las sensaciones, que nada contienen que no sea enteramente particular. Bien. Está muy claro, pero igual sería bueno que alguien, si quiere resumirlo. Por ejemplo, Gabriel. ¿Yo? Si quiere, o sea, de verdad que hay dos Gabrieles. Bueno, no el Yo Gabriel que parto. leyó porque ya trabajó. Eh, Ya. En primer lugar, parte afirmando que no se puede inferir desde particular el universal, lo cual es bastante evidente, en cuanto el particular no te puede dar una figura universal, sino que se parte de un proceso de abstracción en el cual uno ya infiere la universalidad de las afirmaciones. Y después habla de la idea claro, de que la existencia. abstracción, aquí la define, ¿no? Como también ya la definía la escolástica, ¿no? Deteniendo la atención en lo que hay de común. No, aquí él, en el fondo, ya está diciendo entre las líneas, después lo dirá con más claridad. Pero, digamos, aunque está criticando a Locke, entre las líneas también está criticando la escolástica medieval, al menos en ese aspecto en que parece decirnos que se deduce o sea, se forma el universal por abstracción, ¿no? La teoría de la abstracción entendida en un sentido radical, o sea, entendida en el sentido que por abstracción se forma el universal. Que por abstracción, entonces significa que entonces yo lo saco de lo que los escolásticos llamaban el fantasma, ¿no? Y al fin y al cabo el fantasma no es otra cosa que, en definitiva, lo que viene de la sensación, es la imagen que viene de la sensación, ¿no? Sí, sigue nomás. O sea, sigue en el Después, resumen, digo. después habla de la idea de existencia, y en esta, sino que a la que somos a los objetos conocidos se vea que es la más común de todas, sea que es bien formada la idea de existencia. Y ahí afirma, como ya San Agustín lo decía, que el concepto de existencia es un concepto que ya está en todas las cosas, en cuanto éstas existen. Pero es que hay que tener cuidado porque en las cosas está la existencia, pero otra cosa es decir que está en las cosas el concepto de existencia. O sea, en las cosas en cuanto sensibles. Uh-huh. Claro que la existencia, sí, la existencia está en las cosas, pero otra cosa es que estén las cosas en cuanto sensibles. Ahí está la Ahí está, trampa. ahí está solamente una parte de la existencia. Claro, está en la cosa en cuanto sensible, está la existencia particular, Uh-huh. ¿no? Pero la idea particular, que esta es una fórmula un poquito ambigua que siempre hay que tener presente qué significa. Idea particular es una locución un poco impropia, decíamos, ¿no? Porque en realidad significa, no es la idea, que no es ella la que es particular, es el ente del que idea que es particular. O sea, la idea particular es la idea de una cosa particular. Es la idea de una cosa particular. Pero en cuanto a idea, ¿no? Lo que está argumentando tiene que ya tener algo universal para que esto de la abstracción pueda funcionar, ¿no? O sea, la abstracción no es que él diga que es incorrecta, que no haya abstracción, hay abstracción, pero puede haber abstracción siempre y cuando... Estoy haciendo un enredo aquí con la negrita, ¿no? Quiero ponerlo en color automático y evidenciado en otro color. Eso.
Claro, cuando los empiristas pretenden, o también algunos escolásticos, pretenden deducir las ideas universales de las particulares, entonces están suponiendo que las primeras son una parte, un elemento de las segundas, ¿no? Pero en cambio, cuando han dicho, entonces está correcto. El problema está que está en el intento, la pretensión de deducir las ideas particulares de las sensaciones. Ese es el punto. Claro, el error está en el comienzo. Cuando yo digo de la sensación, recibo la idea particular, ¿no? Entonces, si digo eso, ya estoy haciendo una suposición errónea. O sea, se había supuesto que en las ideas particulares no había nada universal, ¿no? Y en cambio, cuando pretendo sacar lo universal de la idea particular, supongo lo contrario. Bien, sigámonos, porque ahí sigue explicando lo mismo. No sé si ahora quieren Profe, hacer la inversa. ¿Ah? ahí se ¿Cómo? escucha, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ese- Mejor te escucho. Ya. Sí, es que me saqué el audífono para leer. Ya. Ya, perfecto. Continúo yo entonces. Sí, perfecto. Dice, y si buscamos más a fondo el origen de esta ilusión de los loquianos, creo que se encuentra en no haber observado suficientemente que las sensaciones y los sensibles son por sí mismos, independientemente de nuestro entendimiento, tan particulares que no contienen realmente otra cosa que cualidades particulares, ya que una cualidad común y universal no tiene existencia sino en nuestra mente. Al no haber observado esta verdad, que tendremos ocasión de esclarecer mayormente en otro lugar, atribuyeron a las cosas lo que no estaba sino en su mente, es decir, las cualidades comunes, y al equivocar este primer paso, los otros errores vinieron por sí solos, porque el error fue transportado desde el principio del cálculo hasta el final, hasta el último resultado. Claro, entonces, estas 4 líneas son fundamentales, ¿eh? No, porque indican exactamente dónde está como el primer error, que casi todo, que muchísimos hacen, ¿no? O sea, insertar como lo universal en la sensación, ¿no? Y después decir que entonces la idea viene de la sensación, porque claro, yo descompongo lo que, digamos, lo que es común de lo que es particular, pero sin darme cuenta que lo común se lo puse yo. O sea, es algo que está en mi mente, no es algo que está en la Claro. cosa. Atribuyeron a las cosas lo que no estaba sino en su mente, es decir, las cualidades comunes. Ahora, bueno, por supuesto, la escolástica no era lo mismo que Locke, porque ponía el intelecto agente, ¿no? Pero no siempre, él después mostrará, no siempre este concepto del intelecto agente estaba bien, bien relacionado con esto de la universalidad, ¿no? O sea, estaba, pero no siempre. Claro, está en algunos textos explicado, pero no en otros, ¿no? Pero después habrá unas páginas dedicadas específicamente a eso, como en la mitad de la sección de esta sección histórica, así que eso después lo veremos con más detención. El, el párrafo sigue la... Ah, no, no, sí. Después sí el 60. Sigamos con el 60. No sé si quieres seguir tú mismo. Sí, no hay problema. Dice, he aquí como algo falso, introducido en la primera noción, se comunica de una a otra, como por eslabones hasta la última. La primera noción falsa fue de las cosas percibidas por los sentidos. El error que se mezcló en ella, sin que se dieran cuenta, fue que los entes corpóreos tienen en sí realmente algo común, independientemente de la manera de concebirlos. Ahora, si esto que es común está realmente en los reales mismos y no en el intelecto, entonces es superfluo buscar el origen de lo común en el intelecto humano. Es una cualidad real de las cosas.
Segundo paso, estos elementos de los que resultan las cosas, es decir, primero lo común y segundo lo propio, pasan a las sensaciones tan pronto como las cosas son percibidas por los sentidos. En verdad, admitiéndose como un hecho que nuestros sentidos perciben las cualidades sensibles de los cuerpos y al existir lo común en las cualidades sensibles, porque algunas cualidades sensibles son comunes y otras propias. Entonces también la sensación percibe tanto lo común como lo propio. Tercer paso, si el sentido percibe en sí y percibe lo que es común en las cosas, se hace fácil explicar el origen de las ideas particulares, porque si bien estas ideas son compuestas, primero, de nociones comunes y segundo, de nociones propias, sin embargo, tantas unas como otras son suministradas por las sensaciones y por eso no es necesario recurrir a otro principio para explicar el origen de las ideas particulares, mientras todos los elementos de que están compuestas son suministradas por los sentidos. Finalmente, y este es el cuarto paso del razonamiento lockeano, a partir de estas ideas particulares es facilísimo abstraer los universales, porque conteniéndose ya dos elementos en las ideas particulares, a saber, primero lo común y segundo lo propio, no hay que hacer otra cosa para obtener lo común o lo universal que descomponerlos con nuestra atención, atendiendo exclusivamente a la parte en que nuestra idea es común y no fijándonos en las cualidades propias. Ahora, todas las consecuencias de este razonamiento están sin duda correctamente deducidas. Si el principio es verdadero, si el principio es verdadero, perdón. Si la primera noción de las cosas externas como compuesta de los dos elementos reales, primero lo común y segundo lo propio, es correcta, todas las deducciones son correctas. En efecto, es indudable que las ideas universales se pueden obtener de las ideas particulares con el análisis, si es verdad que en estas se contienen aquellas. Es indudable que las ideas particulares, resultantes de nociones primero comunes y segundo propias, se pueden tener a partir de las solas sensaciones, si es verdad que las sensaciones mismas resultan de dichos dos elementos, lo común y lo propio. Es indudable finalmente que el sentido percibe lo común y lo propio, si es verdad que estos son dos elementos reales que entran a componer las cosas externas y sus cualidades sensibles. Ahora, de todo este discurso, lo falso yace en la última proposición. Lo común no tiene ninguna existencia fuera del intelecto, es un elemento de nuestras ideas, pero no un elemento real de las cosas externas. Las cosas externas no tienen realmente más que una existencia individual y propia, no tienen sino cualidades particulares, porque la palabra común implica una relación entre más objetos, observada por el intelecto, y una relación no es tampoco una cualidad entre más objetos, perdón, y una relación no es tampoco una cualidad del tipo que sea, de modo que pueda existir en algo real, sino que está fuera por completo de los existentes reales y solo tiene su existencia en el pensamiento. Oh, aquí voy a hacer notar una ambigüedad que podría surgir y que, digamos, podría rebatir, y normalmente le han rebatido a Rosmini los neotomistas, o sea, los representantes modernos o los que se proclamaban los representantes modernos, ¿no? de la doctrina de Santo Tomás, porque a ellos les parecía que entonces el decir que no es realmente un elemento de las cosas, lo común, entonces pareciera que se está tomando un punto de vista kantiano, o sea, que se está diciendo que entonces el intelecto agrega algo que no está en la realidad, y por lo tanto ya no, como que el intelecto no refleja la realidad, porque todo este discurso tienen algunas frases como esta ambigüedad, como que lo común es algo de la mente, y no está realmente, si yo digo no está realmente en las cosas, me parece que en alguna parte que Surayelo dice así, que no está realmente. ¿Dónde dice? Claro, atribuyeron a las cosas lo que no estaba sino en su mente, ¿no? Claro, los entes corpóreos, dice, el error fue que los entes corpóreos tienen en sí realmente algo común, independientemente de la manera de concebirlos. Ahora uno podría objetar, claro que tienen realmente algo en común, porque si no,
el decir nosotros que tienen algo en común sería falso, sería no correspondiente a la realidad. Entonces no se cumpliría la adecuación del intelecto a la cosa, sino que el mundo que construimos interiormente, que es el error después de Kant, ¿no? Sería un mundo que después no se puede saber si corresponde a las cosas en sí, ¿no? Entonces aquí hay que estar muy atento y hay que siempre agregarle, cuando dice realmente, hay que siempre agregarle que no lo tienen las cosas en cuanto sensibles. Porque, claro, lo que es sensible son los elementos reales, pero reales en el sentido de concreto, ¿no? O sea, particular. Y lo que es sensible es particular, ¿no? Entonces, claro, sí se puede decir que las cosas tienen realmente en sí algo común, pero lo común no es un elemento real en el sentido de ser un elemento particular, porque precisamente por ser común no puede ser particular. Digamos, es contradictorio que un elemento común sea particular. Y entonces, siempre hay que, a costa de ser aburrido, digamos, hay que agregar siempre esa especificación. Las cosas no lo contienen en cuanto sensibles, ¿no? Claro que lo tienen en cuanto inteligibles, lo tienen en cuanto inteligibles aún independientemente del intelecto humano, porque las cosas, digamos, hay que partir del razonamiento de atrás, que las cosas son inteligibles para el intelecto humano en la medida que son creadas inteligibles por el intelecto divino. Entonces, claro, ese elemento inteligible que les da el ser común, que realmente haya algo común, no viene del hecho que el elemento común sea un elemento real de las cosas, sino que viene porque viene de una realidad común que las piensa de antemano. Entonces se explica por qué tienen realmente algo en común. Pero cuando se dice realmente, en ese caso, no sé si se capta que es ambigua la palabra realmente. Cuando digo las cosas tienen realmente algo en común, estoy diciendo que considerando la realidad en su conjunto, como las cosas tienen este elemento inteligible que en último término se remonta al intelecto divino, entonces claro que tienen algo en común realmente en ese sentido, independientemente del intelecto humano, pero no lo tienen en cuanto meramente sensibles, ¿no? Entonces el intelecto humano debe tener una clave que va más allá de lo sensible, que les permite entonces descubrir este elemento común, que no puede ser dado a las sensaciones, ¿no? Si bien está realmente en las cosas, no puede serle dado por las sensaciones. Bueno, eso lo dice varias veces, pero igual esas fórmulas pueden ser un poco ambiguas, ¿no? Entonces ya lo tiene de antes, profe. ¿Cómo? No entendí. Entonces la capacidad de reconocer, ya tiene de antes la capacidad de reconocer lo universal. Claro, por eso que la capacidad de reconocer lo universal tiene que ser algo que está en la mente, ¿no? Puesto que no puede venir de fuera de la mente, ¿no? Mediante la sensación. No puede venir de lo particular directamente, mediante la sensación. Entonces, es una disyuntiva. ¿Cómo no puede, cómo es contradictorio que venga por las sensaciones que son particulares, ergo, necesariamente tiene que estar en la mente, ¿no? Pero, una vez más, repito, a costa de ser aquí, a costa de ser absolutamente majadero, como dicen los... no se dice mucho esa palabra aquí en Chile, no la dicen más los españoles. Eh, como repetitivo, como aburrido. Esto que está en la mente no significa por eso que sea subjetivo, ¿no? Porque ese finalmente es el error de base que él le va a objetar a Kant, ¿no? Él está de acuerdo que tiene que haber esto a priori en la mente. El gran error consiste en decir que este a priori sea subjetivo. Y este llamarlo subjetivo no es un vicio único de Kant. De hecho, ahora él se lo va a reprochar incluso a un colega italiano que no era kantiano, pero utiliza este también adjetivo subjetivo en un sentido
en un sentido erróneo, o sea, subjetivo como sinónimo de interior, ¿no? Que algo por estar interiormente en el intelecto tenga que necesariamente ser subjetivo. Esta forma de llamarlo lleva después al error clave. Pero ahí lo dice el mismo ahora a continuación. Profe, usted mencionó que había una tradición que hizo de Rosmini, no sé si lo habré entendido bien, como más cercano a la tradición kantiana en relación con esta idea como de realidad subjetiva. ¿A quiénes se refiere usted específicamente? Específicamente a la Como escuela neotomista. O sea, al menos a la escuela la neotomista. escuela neotomista, como se fue después desarrollando durante el siglo XIX, atacó duramente a Rosmini, acusándolo de ser kantiano, precisamente por eso, por poner un a priori, y digamos, que está en la mente, y que él en muchas de estas frases repite que, claro, que está en la mente y no en las cosas, ¿no? Esa contraposición, como que está en la mente. Entonces, claro, tomado al pie de la letra, si uno no mira todo el discurso, sino que aísla la fórmula, como que está en la mente y no en las cosas, claro, se puede tomar en un sentido kantiano. Y por supuesto que también existen y han existido hasta hoy, yo conozco también hasta hoy profesores alemanes que, como ellos son kantianos de base, cuando leen a Rosmini, digamos, como que automáticamente lo leen en esa, en esa clave. Y entonces son al mismo tiempo rosminianos y kantianos, ¿no? Cosa que, digamos, si uno distingue bien estas nociones, es claro que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es perdonable en un alemán, porque él viene con él viene con la formatación mental de ese tipo, ¿no? Pero en los neoscolásticos, bueno, en los neoscolásticos venía en definitiva de esa, digamos, de esa forma de considerar la abstracción por separado de la iluminación del intelecto agente. Entonces, como también en muchas fórmulas del propio Santo Tomás, muchas veces se dice directamente que se conoce por la abstracción, o sea que la abstracción es el primer paso y se deja de lado la iluminación en el sentido que no se menciona en muchos pasajes, se menciona en algunos, pero después la abstracción se menciona en muchos otros sin más. O sea, al mencionarla sin más, después como que se cristalizó en la escolástica moderna, como en los seguidores modernos de la escolástica, se cristalizó la fórmula que, claro, que lo universal viene de la abstracción y se perdió de vista, claro, el elemento de la iluminación. Porque además, claro, ese elemento de la iluminación, como está expresado en forma alegórica, digamos, a medida que los tratados se vuelven más técnicos y menos como poéticos, usan menos imágenes y cada vez solo fórmulas abstractas. Entonces, lo que no estaba traducido a fórmula abstracta, como que queda de lado. Entonces, yo creo que en el fondo el gran mérito que tiene Rosmini es haber traducido a una fórmula abstracta y técnica, por lo tanto que tiene que ser incorporada después en la formulación técnica, algo que en la filosofía medieval sí estaba, pero estaba en forma de metáfora. O sea, sigue. Entonces, no todos entendían bien esa metáfora. La metáfora se presta como a veces a transformarse en algo no del todo explícito. O sea, está la idea, digamos, Platón, que creó esa metáfora, tenía la idea, pero no todos los que leen captan lo que hay detrás de esa metáfora. La metáfora de la luz que está en Platón, en Aristóteles, en Agustín. No, pero una cosa es la metáfora, otra cosa es traducirlo a términos técnicos. Claro, traducirlo a términos técnicos es más fome, ¿no? pero es útil porque, claro, finalmente llega un momento en que tiene que darse una formulación más exacta, ¿no? Bien. Aquí el tiempo se va súper rápido, pero todavía tenemos un poquito para ver si terminamos esta, porque todas estas páginas son como un conjunto, como 4 paginitas que yo encuentro que son muy,
muy claras en explicar lo básico. ¿Quién quiere seguir? ¿Yo? Yo puedo decir, pero antes. Gabriel, o sea, Gabriel, vamos a llamarlo 1 y 2. El más viejo es Gabriel Straube y el más joven es Gabriel, le toca a Gabriel el joven. ¿O no? ¿Te toca a ti o no? Sí. Por lo tanto, si solo en las ideas está la noción de común y en las cosas externas no hay nada que no tenga una existencia meramente particular y propia, la pregunta es, ¿de dónde ha venido la noción de cualidad común? Claro, que no tenga una existencia meramente particular y propia. El sentido, puesto que percibe las cosas externas, no puede percibir lo que en ellas no está. El sentido, por lo tanto, al no tener lo común en sus percepciones, no puede suministrarlo a las ideas. Pero en las ideas la noción de cualidad común se encuentra. Por consiguiente, debe ser algo que se encuentra en el mismo intelecto independiente de las sensaciones. Es imposible objetar a este razonamiento. Ahora bien, la dificultad que propuse se reducía justamente a esto, a saber de qué manera el intelecto puede tener la noción común. Es un hecho, decía, que una persona desarrollada en sus facultades intelectuales, juzga. Por lo tanto, ha comenzado a juzgar. Aquí no hay medio, no hay gradación. Es un sueño de la imaginación el querer encontrar allí sin saber indicar dónde está. Además de que los dos términos excluyen un término medio, porque, porque entre decir a mí mismo de algo que hiere mis sentidos, esto es un ente, y no decirlo, no se puede pensar nada que esté en el medio. Retrocedamos entonces hasta nuestro primer juicio. El hombre al hacer esto tiene necesidad de poseer ya una noción común, pero esta idea común es universal, necesaria para formar el juicio. No la podía obtener sino primero de las sensaciones o segundo de las ideas particulares por la reflexión. De las sensaciones no podía porque no contienen ninguna noción de comunidad, por lo tanto, de las ideas particulares. Se podrá entonces que el hombre comience a Se supondrá entonces que el hombre comienza a juzgar luego de haber obtenido algunas ideas particulares, pero o en estas ideas particulares se contiene una noción común o no. En caso de que sí, hay que explicar cómo el hombre se formó estas ideas particulares, que no pueden subsistir sin una noción común. En caso de que no se contenga en ellas, vuelve la dificultad. No hay medio, por lo tanto, de sacarse de encima tal dificultad, sin suponer que el intelecto supla el mismo la noción común y por consiguiente lleve consigo algo no recibido de los sentidos. Claro, aquí entonces lo dice, yo encuentro con mucha claridad, ¿no? No lo podía obtener sino o de las sensaciones o de las ideas particulares por la reflexión, que es la teoría de Locke, pero de las sensaciones no podía, por lo tanto quedan las ideas particulares. Pero en las ideas particulares hay que volver a preguntarse si esta noción común está o no, ¿no? Entonces, si está en las ideas particulares, en caso de que sí esté, queda por explicar cómo el hombre se formó estas ideas particulares. No, porque estas, si contienen nociones universales, no podían venir meramente de la sensación. Entonces, el intelecto tiene que suplir, tiene que tener él mismo la noción común. Sin que ésta sea subjetiva, ¿no? O sea, tiene que tenerla él, pero no significa que es como una emanación de él. Y hay un punto en la crítica de la razón pura donde Kant utiliza precisamente esa fórmula, dice que son como que las categorías son emanadas del sujeto. Son como una emanación del sujeto, en ese sentido subjetivas, ¿no? Bien. ¿Quién quiere seguir? Porque aquí sigue explicando lo mismo, así que vale la pena leerlo, terminar de leerlo todo. Le toca a
Gabriel el Viejo. ¿Quiere leer? Ya. Así se resolvería la primera parte de la cuestión que nos proponemos en esta obra. Si el intelecto humano tiene algo innato, nos quedaría la segunda parte. Si tiene algo innato, ¿qué cosa es? Pero esto ya se entrevé a partir de lo ya dicho, habiendo quedado claro que la noticia del ser es esa noción universal de la que nace todo universal. Sin embargo, antes de desarrollar esta sentencia necesitamos cumplir con la obligación que hemos contraído de examinar los principales sistemas de filosofía sobre la primera parte de nuestras investigaciones. Sí, bueno, este parrafito es importante porque aquí él en el fondo resume en 3 líneas, ¿no?, cuál es como su tesis esencial, ¿no? Si el intelecto humano tiene algo innato, y entonces lo tiene en base al razonamiento que he hecho recién, y aunque todavía no lo he explicado bien, también se adivina qué es este algo innato, ¿no? Y es la idea, en definitiva, la idea del ser, después le agregará la idea del ser indeterminada. Es esa noción universal, porque sencillamente es fácil mostrar por un análisis abstractivo que esa es la noción más universal, ¿no? O sea, cualquier idea, en definitiva, está formada a partir de la idea del ser, ¿no? Supone la idea del ser, y por lo tanto, la idea del ser o noción, bueno, aquí noticia es lo mismo que noción. Noticia es un italiano un poco antiguo, quizás es mejor decir noción, ¿no? Es la Yo noción. creo que queda bien noticia, ¿no? ¿Queda bien? Ah, porque después dice Como el noción. rasgo, pues, sí, igual queda lindo, o sea, como un rasgo literario, Ah, ya, más que dejémoslo así, lindo. porque no me había fijado que después dice igual noción. Claro, la noticia del ser, claro, que eso es traducido literal. En italiano, la noticia dell'essere. Claro, porque en el italiano de esa época son sinónimos, se usa noticia en el sentido de noción, ¿no? La noticia del ser es esa noción universal de la que nace todo universal, porque después explicará que en el fondo, como esta noción es una noción universalísima, es indeterminada, y entonces todas las nociones no son más que determinaciones, ¿no?, de esta noticia primaria. Y por eso él también la llama idea, porque él es el origen de las ideas, pero en el fondo la que en propiedad se llama idea es la primera, por darle un rango, digamos, distinto a las derivadas, porque es la primera y por lo tanto es natural, ¿no? Es como, entonces, hecha de fábrica, y entonces es impresa por Dios, ¿no? Es directamente impresa tiene que ser, venir directamente como del principio de la realidad, ¿no? Ahora, otra cosa que yo majaderamente repito, no significa que esté presuponiendo a Dios, o sea, no necesita esta teoría presuponer a Dios para justificar la idea. El procedimiento es al revés. La idea es un hecho que la tenemos en la mente. La existencia de Dios se demuestra a partir de esa idea. O sea, se demuestra a partir de esta idea que tiene que haber un Dios que la imprimió, porque ella es universal, absoluta, sobre ella no puede haber error. Entonces es claramente algo no hecho por el hombre, digamos, a partir, ni tampoco hecho por ninguna otra realidad finita. Digamos, es algo que solo se explica si es una impresión de la realidad eterna, infinita, universal, ¿no? Entonces el proceso es al revés. Después como 800 páginas después, lo dará como demostración de la existencia de Dios hacia el final. Profe, ¿Eh? ¿Sí? pero esto no se parece, por ejemplo, a la demostración de la existencia de Dios en Descartes. Correcto. A la- Sí, exacto. es lo mismo. Sí, es prácticamente lo mismo, claro. Que a Ya, su vez se parece mucho a la demostración de Agustín, ¿no? Claro, es que ya, claro, sí, lo que está, habíamos visto la otra vez. Sí, sí. claro, que ya Agustín la formula bueno, en los soliloquios y también un poco más in extenso en el de libre arbitrio. En el En libro el 10, segundo libro del de libre arbitrio, no en esta misma manera exacta, ¿no? Pero como que la idea de fondo está.
claro, Agustín lo expresa en términos de la verdad. Dice como la verdad que está, Claro, todo lo juzgo porque hay una verdad como dentro del hombre. Y, claro, pero esta verdad es interior. Bueno, y abrir paréntesis sobre Agustín, nos falta también a quien considera, o sea, que también confunde en este punto a Agustín con un subjetivista. Y dice, que, y le da un título incluso, sobre todo lo hacen los que son subjetivistas, o sea, discípulos de los subjetivistas modernos, y después quieren encontrar en Agustín como también una autoridad para la visión subjetivista. Y dice, ven que Agustín es el primer moderno, porque es el primer subjetivista, ¿no? Pero entienden subjetivista en este sentido que en realidad no tiene, porque el hecho que él diga que la verdad está en el sujeto como interior no le impide a Agustín pensar que la verdad sea objetiva. Es todo lo contrario. Digamos, la verdad está en el interior como objetiva. Está en el interior del sujeto, no implica que sea una emanación del sujeto. Al contrario, Agustín siempre insiste que la verdad que uno descubre es superior al hombre, ¿no? Y por eso, en base a esa, demuestra la existencia de Dios, ¿no? En definitiva, hoy yo demuestro la existencia de Dios a partir de la verdad que está en la mente, o si no, la única otra alternativa es que demuestre a partir de esa verdad que está en la mente, que es eterna, absoluta, etcétera. Si no viene de Dios, si viene de mí, entonces inevitablemente yo me identifico con Dios, porque yo paso a ser ese sujeto que emanó esa cosa, eterna, absoluta, universal, paso yo a ser Dios, porque solamente un Dios podría generar eso, ¿no? Y de ahí se pasa del subjetivismo de Kant al idealismo de Fichte, en definitiva, ¿no? Eso fue lo que le objetó Fichte, en definitiva. Es mi yo. Si tú dices que es mi yo que proyecta eso, entonces deja de lado las cosas en sí. Tú eres la realidad. Yo soy el que soy, se aplica al hombre, ¿no? Y entonces el hombre finalmente es el principio de la realidad, ¿no? Es la fuente de donde viene toda la realidad. Bien. hay una pregunta en el chat, profe. A ver. Dice, profesor, una pregunta. ¿Rosmini tiene algún sucesor en los tiempos actuales o alguna escuela que siga su línea? Sí, hay una Pregunta escuela. Byron. Sí, a pesar de que no es una escuela que esté como formalmente organizada, pero sí hay digamos que hay una serie de personas no muy bien organizadas en la escuela en realidad. Sobre todo en Italia, obviamente, pero también hay en otras partes. Existen rosminianos, bueno, en Argentina, por el influjo italiano. Hay algunos en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en América. De hecho, en algún momento lo tradujeron al inglés y en algún momento subieron también online todas las obras. No sé si ahora están todavía, que de pronto las suben y después alguien le dice que hay que bajarlas. Pero yo las encontré durante un tiempo, todas las obras, porque además como Rosmini fundó una congregación, entonces existen también los rosminianos como congregación, y entonces también en algunos países donde está la congregación hay también rosminianos. Creo que hay si no me equivoco, en Colombia. ¿Sí? Aquí en Chile hay pocos, somos como creo que uno, dos, tres. Así. Bueno, en Alemania los hay, pero para mi gusto los rosminianos alemanes no logran, no logran nunca separarse como del equívoco kantiano. Lo tienen como demasiado metido. Hay uno que es muy bueno, Marcus Krinke se llama. Pero cuando yo leo a Krinke veo como esta especie de híbrido, ¿no? Que nunca Sí, profe, logra o sea, es ahí. que por lo menos, ay, perdón, ¿Sí? continúa. Didi. No, es que por lo menos, quizás yo creo que hay como esa línea bien delgada cuando se critica al loco. Yo creo que ahí está como, de ahí surge toda esta confusión. Eh, porque yo ya, igual veo como, por ejemplo, acá, eh,
discutiendo en un diálogo constante con Locke, pero como lo hace acá Rosmini, como igual que no se alcanza a distinguir como esa línea delgada, y que de cierta Ah, manera influye en la posterior claro, tradición porque ambos filosófica. critican, claro, ambos critican a Locke, A Locke, sí, pero después Rosmini mostrará cómo, aunque critique a Locke, él no se, digamos, no se separa de algunos errores básicos también de Locke. O sea, como que en el fondo el criticismo, aunque parezca lo contrario de Locke, en algunas cosas retoma errores de Locke. Y entonces eso hace que finalmente, claro, en realidad eso es lógico, porque los errores son lo contrario de la verdad. No, no hay errores que sean, o sea, cuando se van los errores de fondo, no es que un error sea lo contrario de otro error. Más bien el error es lo contrario de la verdad. Entonces los errores al final se reconducen, últimamente los errores se reconducen todos al mismo error de fondo que se hace, aunque parezca claro. extraño. Pero, digamos, pero eso lo dirá con más detención cuando hable de Kant. Mm, a ver, yo Profe, quisiera leer todo esto, pero a lo mejor no alcanzo porque ya son 2 páginas un poco largas. Y ustedes tienen clase ahora, sí, a las 12. a las 12. Um, sí. Profe, una última, un último comentario, es que es más bien sobre ¿cómo se llama? El grupo mismo. Ajá. Nos quedan todavía, por ejemplo, pendientes si vamos a hacer el grupo por cursos, y lo otro es que quizás para darle un poco más de difusión a este espacio, yo me podría ofrecer para hacer algún afiche y difundirlo eh, en un curso, en alguna otra plataforma. Ah, sí, esa es una buena idea. Claro, hacer una ficha y Sí, publicarlo. Sí. sí, y que sea constante, por ejemplo, así cada viernes, a tal hora nos Ahora, vamos a el juntar. próximo semestre, yo no voy a poder en este horario. Vamos a tener que cambiarle horario. Sí, vamos a tener que Claro, conversar ya sí, porque yo voy a sí. tener clase a esta Mm, hora, sí, el próximo semestre. Entonces vamos a tener que conversar ahí el horario. Ah, pero espera, ya que ya, preguntaste, volviendo a lo de los rosminianos posteriores, para terminar de contestar esa pregunta, hay uno que pasó a ser muy conocido y también lo tradujeron al español, que es Sciacca, Michele Federico Sciacca, que yo también lo puse como lectura para el curso de Agustín, porque él es un rosminiano que se ha dedicado mucho también a Agustín, ha escrito un libro importante, aunque después no alcanzó a escribir lamentablemente la segunda parte, es una obra incompleta porque murió, pero ese primer tomo sobre Agustín es muy bueno y lo tradujeron al español. Y eso, para que no se me olvidara eso. Sciacca es un buen autor, ha escrito libros, por ejemplo, o sea, no solo de comentarios de Agustín, sino que ha escrito libros como sistemáticos propios. Para como redondear ese tema, quizá el título más sintomático, más como básico de eso, es el que se llama La interioridad objetiva, donde él precisamente se detiene en explicar ese punto, que hay una interioridad que es del sujeto, por lo tanto es subjetiva, pero hay también una interioridad objetiva, o sea, digamos, las ideas que el ser inteligente percibe, ¿no? Ellas son objetivas aun cuando son interiores. Entonces no hay, digamos, no hay contradicción. Entonces hay que distinguir una subjetividad, o sea, algo en el sujeto que es subjetivo. Por ejemplo, como dice Agustín, el error es subjetivo, obviamente, o un error del sujeto, ¿no? Pero aquella verdad que ese error está captando, aunque la está deformando, ¿no? Esa verdad, digamos, deformada, pero en cuanto es verdad, también es subjetiva. Entonces, también está basada, ¿no? en algo que no depende del ser humano, que el ser humano percibe como frente a sí, objetivo, que está frente a él, ¿no? Bien. Bien, entonces sí, me parece bien eso de hacer el afiche y me parece bien, claro, y lo otro, claro, que vamos a tener que conversar el horario para el otro semestre. Mm.
Bien, no importa que no hayamos terminado esta página porque son tan importantes que igual vale la pena detenernos con calma sobre esto. Bien, voy a dejar de grabar. Se lo envío durante la semana en la ficha. El lunes se lo voy a enviar para que usted lo Ah, pueda ya, ver. excelente.